Dios bendiga a todo su pueblo. Les saluda su hermano en Cristo, Francisco Ramírez, predicador de la Iglesia de Cristo en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Voy a invitar a nuestros contactos a unirse, a sumarse. Sean todos bienvenidos a esta su estación de Radio Amiga, Mensaje de Amor para Salvación. A este su programa y conoceréis la verdad. El estudio en que empezábamos el día jueves se titula La Iglesia Verdadera. Y bueno, hemos empezado a hablar el jueves pasado con respecto a la organización de la iglesia, con respecto al gobierno de la iglesia. Decíamos que hay solamente una cabeza y esta cabeza es Cristo. Y decíamos también, hermanos y amigos, que Cristo tiene toda autoridad, Mateo 28:18. Decíamos que toda autoridad se encuentra en su palabra, la cual fue registrada por los apóstoles en el Nuevo Testamento. De tal manera que en presencia o en ausencia de ancianos, en presencia o en ausencia de predicadores, el que tiene toda la autoridad es Jesús, y toda la autoridad se encuentra en su palabra. Bueno, mis amados hermanos y amigos, todos ustedes, bienvenidos. Vamos a iniciar con una oración para honra y gloria a nuestro Padre Celestial. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu santo nombre da gloria por tu poder, por tu misericordia, por tu verdad. Porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Porque tú, Señor, nos has amado con amor eterno. Porque aún antes de la fundación del mundo, porque aún antes, Padre, de que nosotros pecáramos, tú ya nos habías amado y nos habías planeado la manera, Señor, de redimirnos de todos nuestros pecados, de liberarnos de la esclavitud del pecado. Ya nos habías dado, Señor, a tu Hijo. Y por eso, Padre, te estamos eternamente agradecidos. Gracias también porque tu Hijo, Señor, voluntariamente murió por nosotros. Se entregó para morir por nosotros en la cruz. Y Él, Padre, por amor lo hizo. Y agradecemos, Padre, que con su sangre nos redimió de entre todo pueblo, linaje, de cualquier lengua y de cualquier nación. Tu iglesia, Señor, ha sido comprada a precio de sangre. Agradecemos, Padre, tan grandes bendiciones. Queremos suplicarte, Señor, ahora que tengas a bien, primeramente, perdonar nuestras faltas y pecados, a fin, Señor, de no ser desechados delante de ti. Y queremos suplicarte también, Dios omnipotente, que tengas a bien bendecir a tu iglesia y a cada uno de mis hermanos y amigos, quienes están escuchando tu palabra, Señor, a través de este servidor. Me dice tu obra, Señor, en todo lugar. En el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Una vez más, todos bienvenidos a una disculpa de antemano. Una disculpa de antemano, pensé que estaba grabando por medio de mensaje de amor para salvación, y abrí mi cuenta personal, mi cuenta de Facebook personal. Una disculpa por ello. Sin embargo, hermanos, ya estamos aquí, bienvenidos. Por la radio, hermanos, ya estamos también en la radio. Entonces, bienvenidos a esta, su estación de Radio Amiga, Mensaje de Amor para Salvación, ahora transmitiendo por mi cuenta personal de Facebook, y también en la radio, en la aplicación de Hermanos de Radio, de Mensaje de Amor para Salvación. Todos, hermanos y amigos, bienvenidos. Gracias por sintonizar. Gracias, hermanos, por escuchar. Vayamos, hermanos, a nuestro estudio el día de hoy, martes. Para quienes no estuvieron presentes, para quienes no tuvieron la oportunidad, hermanos, de escuchar la lección anterior, un pequeño resumen sobre lo que estábamos viendo precisamente el día jueves pasado. Veíamos, hermanos, con respecto a lo que es el gobierno de la iglesia. Decíamos que Cristo es la cabeza y rey de la iglesia. La iglesia no es una democracia, pero sí es un reino.
Por lo tanto, los miembros no tienen ningún poder o autoridad, pues todos somos súbditos y como tales debemos absoluta sumisión a nuestro Señor y Rey, que es Cristo Jesús. Tal cual leemos en Mateo 28, 18, Colosenses 1, 18 y Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Veíamos, hermanos, que si bien es cierto que Jesús no está de manera física entre nosotros, es cierto que aún Él reina por sus apóstoles, los cuales tenían la potestad de revelar su voluntad al mundo. En Juan capítulo 12, versículos 44 al 50, se echa de ver cómo es que Jesús trajo el mensaje del Padre. En Juan 17, 8, 14 y 18, ese mismo mensaje que Jesús trajo del Padre, lo entregó a sus apóstoles, a los 12. Y luego, hermanos, oró por todos nosotros. Oró por todos nosotros para que recibiéramos ese mensaje. Agradezco a todos los que están uniendo al chat. Agradezco a todos los que están sintonizando. Dios los bendiga grandemente. Bien, hermanos. La iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo. Hay un solo cuerpo, Efesios 4:4. Es por eso que hay unidad, 1 Corintios 1:10, y comunión entre todos los miembros. Esto se echa de ver también, hermanos, por ejemplo, allá cuando Saulo de Tarso, en Hechos capítulo 8 y capítulo 9, persigue a la iglesia. Él está persiguiendo a la iglesia. Sin embargo, se menciona ahí que Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Es decir, no podemos separar a Jesús de la iglesia. No podemos separar la cabeza del cuerpo. Jesús, hermanos, según Efesios 1:23, todo lo llena en todo. Y a pesar de que Jesús todo lo llena en todo, hermanos, la iglesia es la plenitud de Cristo. También, hermanos, mencionábamos la vez anterior, mencionábamos con respecto a la obediencia de un cuerpo. La obediencia de un cuerpo. En un hombre, la cabeza es el centro del sistema nervioso que dirige toda la acción de todo el cuerpo. Y la iglesia, como el cuerpo de Cristo, obedece todos sus mandamientos sin preguntar. También la iglesia no se mueve sin el mandato de la cabeza. Así, la iglesia verdadera no practica nada, ni enseña nada que Jesús no ha mandado. No podemos nosotros basarnos en el silencio de las Escrituras para justificar alguna práctica. Hay personas, por ejemplo, que basan su práctica de adorar a Dios con instrumentos musicales, a pesar de entender que fue mandamiento en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo Testamento, porque según ellos dicen, es que no lo condena en ninguna parte. Bueno, tampoco condena que se utilice sabritas o rancheritos o churrumais a la hora de la mesa del Señor, y no por eso lo hacen con churrumais o con rancheritos, ni con sabritas. Tampoco se prohíbe la coca, o la Fanta, o la Pepsi, o cualquier otra bebida, como jugo de sandía o agua de melón. Sin embargo, sabemos lo que sí se autoriza en las Escrituras, lo que sí se ha mandado: pan sin levadura, fruto de la vid. Ese es el patrón a seguir y no hay por qué cambiarlo. Lo curioso es que cuando se trata del mandamiento de la mesa del Señor, sí se entiende que lo que Dios no aprueba es porque está reprobado, y lo que Dios no incluye es porque está excluido. Y cuando hablamos de los instrumentos musicales, muchas veces no se entiende. No hay congruencia en el pensamiento y tenemos que ser congruentes. Entonces, hermanos, los apóstoles representan los nervios del cuerpo que llevan el mensaje de la cabeza, según a los Corintios 5:20. Mediante la inspiración del Espíritu Santo, nos revelan los apóstoles en el Nuevo Testamento toda la voluntad del Rey, de Cristo, quien es también la cabeza. Y eso es, hermanos, a grandes rasgos, lo que mirábamos el día jueves pasado. Dios los bendiga a todos, hermanos, los que se están uniendo. Y una disculpa, hermanos, llegué corriendo porque, como ustedes ven, estamos en un nuevo lugar, y llegué corriendo para alcanzar a grabar. Llegué faltando 1 minuto para las 4.
Entonces, en lo que llegué, en lo que aprendí, todo, hermanos, empecé para tratar de empezar a la hora, y con las carreras, en lugar de empezar por mensaje de amor para salvación, como tenía que haber empezado, empecé, hermanos, por mi cuenta personal. Me disculpo por ello. Pero gracias a Dios, hermanos, estamos aquí también predicando la palabra de Dios, como también por la radio. Hermanos, la congregación local. Hablando del gobierno de la iglesia, hablemos un poquito acerca de lo que es la congregación local. Hablemos un poquito de lo que es la organización de la iglesia verdadera. En la iglesia, hermanos, hay obispos. Sí, obispos. Hechos capítulo 20, versículo 28. Quiero que usted me acompañe. En la iglesia, hermanos, hay y debe haber obispos. Esa es la voluntad de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 28. Pudiera, hermanos, citarlo de memoria. Sin embargo, quiero que vayamos allá. Fíjense, hermanos, que cuando rentamos esta casa, en este mes de agosto, y estábamos haciendo trato con la persona que nos rentaba la casa, y decía el hermano Fernando, quien nos ayudó a conseguir un apoyo extra para la renta, decía a la persona que nos estaba mostrando la casa, déjeme lo platico con los obispos. Y la persona se asustó, se espantó, diciendo, ¿en qué me estoy metiendo? ¿A quién le estoy rentando mi casa? Bueno, hermanos, la palabra de Dios habla de obispos, solo que no los obispos tradicionales. Los obispos de la Biblia son muy diferentes. Pero vamos a leer, hermanos, Hechos capítulo 20, versículo 28, dice así la palabra de Dios, 20-28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Se fija usted? Para apacentar la iglesia del Señor, dice aquí, en que el Espíritu Santo, es decir, dentro de la cual el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. No hay un obispo sobre una diócesis, no hay un obispo sobre varias iglesias, no. En una congregación local, en una iglesia local, hay una pluralidad de obispos. Ya desde ahí podemos identificar la iglesia del Señor de la que no es la iglesia del Señor. En la primera carta a Timoteo, hermanos, capítulo 3, fíjense lo que la palabra de Dios enseña aquí. Y quiero que pongan mucha atención, hermanos, a las palabras que el Espíritu Santo inspiró, hermanos. Quiero que pongan mucha atención a las palabras que el Espíritu Santo inspiró respecto de 1 Timoteo 3, 1 y 2. Bien, dice así, hermanos, primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Fíjese, 2 veces la palabra obispo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y empieza diciendo marido de una sola mujer. Fíjese, cuando da los requisitos, el obispo, uno de los obispos a nivel local, necesitan, para poder ser obispos, ser casados con hijos, como lo dice más adelante en esa misma lectura, 1 Timoteo capítulo 3. Pero fíjese bien lo que dice el 3.1, cómo empieza diciendo, palabra fiel. Ahora fíjese el contraste. Cuando habla de los obispos y de los requisitos de los obispos, palabra fiel. El obispo debe ser casado. Ahora el contraste, capítulo 4, versículo 1, hasta la primera parte del versículo 3. Y quiero que si tiene su Biblia, por favor, le ruego, le suplico, le imploro, ábrala, léala juntamente conmigo. Si no tiene una Biblia a su mano, entonces, por favor, escriba la cita. Y llegando a su casa, llegando a algún lugar, busque una Biblia y lea los textos.
Aprenda directamente de la palabra de Dios. No se quede con lo que yo voy a decir, con lo que yo voy a comentar en esta ocasión. Vaya directamente a la Biblia, vaya directamente a la palabra de Dios y dejemos, hermanos y amigos, que la palabra de Dios nos instruya. Por favor, se los ruego. Por favor, se los suplico. Aprenda de la palabra de Dios. Deje que la palabra de Dios lo instruya. 1 Timoteo 4, del 1 hasta el versículo 3, la primera parte del 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, es decir, se apartarán, se desviarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, fíjese bien lo que dice ahí, prohibirán casarse. ¿Se fija usted el contraste? En los obispos que la Biblia menciona, una pluralidad de ancianos, obispos o pastores, en una sola congregación local, cada obispo tiene que ser casado. Palabra fiel, 1 Timoteo 3:1. En contraste con esto, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Hay, hermanos, palabra fiel y hay doctrina de demonios. Si el lugar en el cual usted asiste no es la palabra fiel, es un obispo sobre varias congregaciones en lugar de una pluralidad de obispos en una sola congregación local. Y si además de esto el obispo no es casado, entonces esa iglesia está siguiendo doctrina de demonios. Y no estamos condenando a nadie, no estamos señalando a nadie, únicamente estamos enseñando lo que la palabra de Dios enseña. Por favor, téngame paciencia. Y por favor, vaya a la Biblia y confirme por usted mismo si es verdad o es mentira lo que este servidor está diciendo. Tito, capítulo 1, versículo 7. Tito 1:7, dice así la palabra de nuestro Dios. Tito, capítulo 1, el versículo 7. Porque es necesario, fíjese bien, necesario. No es algo que se pueda prescindir, no es algo de lo cual pudiéramos ignorar. Dice aquí, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos que sean creyentes, es decir, hijos bautizados, hijos comprometidos con la verdad, hijos obedientes al mensaje de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, en la iglesia sí hay obispos. Vamos a ver, hermanos, algunos nombres que se le dan a los obispos a fin de que usted y yo podamos ver y podamos entender cuando leemos la Biblia a qué nos referimos cuando hablamos de obispos. Hechos capítulo 20, versículos 17 y 28 que ya leímos. Hechos 20, 17 y 28. Primero leemos el pasaje, luego hacemos una observación breve. Hechos capítulo 20, versículo 17 y versículo 28. Una vez más, su servidor puede citar de memoria la palabra de Dios, pero prefiero leer el pasaje para que usted tenga también esa confianza y esa seguridad de ir a su Biblia, si la tiene ahí mismo, o en la primera oportunidad que tenga, vaya, hágase de una Biblia y lea los pasajes, tome buenas notas. Hechos 20, 17, dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Fíjense, Pablo está hablando con los ancianos de la iglesia, los hace llamar, vienen, habla con ellos, y el versículo 28 les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Se fija usted?
hermano, hermana, amigo, amiga que nos escucha, a los ancianos, a los que mandó llamar desde Mileto a Éfeso, más bien desde Éfeso hasta Mileto, a estos les llama aquí obispos. Ahora, en 1 Timoteo capítulo 1, los versículos del 5 al 7, dice así la palabra de Dios. Tito capítulo 1, versículos del 5 al 7. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Fíjese, ¿qué es lo que va a establecer? Ancianos en cada. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea, fíjese, yo no pensaría que le va a llamar aquí ancianos, ¿verdad? Porque es necesario que los ancianos sean irreprensibles, pero en lugar de llamarles ancianos, se les llamó obispos. Dice aquí, es necesario que el obispo sea irreprensible. Por eso, hermanos, nosotros vemos claramente que la palabra anciano y la palabra obispo, ancianos, obispos, ya sea singular o plural, designa a las mismas personas con el mismo trabajo a desempeñar dentro de cada congregación local. También, hermanos, se le llama pastores. Si regresamos a Hechos 20:28, que fue el pasaje inicial, dice así la palabra de Dios. Tal vez para estas alturas usted ya se lo aprendió de memoria. Si no, sería buen momento para dedicarle a la memorización. Un buen pasaje para empezar. Hechos 20:28 dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre. ¿Quiénes son los que apacientan? Los pastores. Los obispos son pastores. De donde aprendemos, hermanos, que el trabajo de los ancianos es el de alimentar al pueblo de Dios. No tomemos, hermanos, el patrón de iglesias en otro país. Tomemos el patrón bíblico. Una vez que hay ancianos, hermanos, en la congregación local, los ancianos, su trabajo es alimentar, pastorear al pueblo de Dios, dar el alimento al pueblo de Dios. No van a contratar a alguien más para que haga su trabajo. Son ellos los que deben ser aptos para enseñar. Son ellos los que, según Tito 1:9, deben ser retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, amados hermanos y amigos, los ancianos, los obispos, también, según la Biblia, son pastores. Y su trabajo es, además de supervisar, además de estar al frente del pueblo de Dios, es también el de alimentar, pastorear al rebaño. Vamos a 1 Pedro 5, del 1 al 4, donde confirmamos esta misma verdad. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, los versículos del 1 al 4, si son tan amables de acompañarme. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Fíjese, ¿ruego a quién? A los ancianos. ¿Qué van a hacer ellos? Versículo 2, apacentar la ley de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, por medio de Pedro, dice a los ancianos en el primer siglo, como también a los ancianos en este siglo, en cada congregación local, no van a contratar a alguien para que haga su trabajo. Ustedes, los ancianos, son los que van a apacentar el pueblo de Dios. Eso es lo que está escrito en la palabra de Dios. Ese es el molde al seguir.
Ese es el patrón a reproducir. No lo que vemos en un país vecino, sino el que está escrito en la palabra de Dios. Esta es nuestra autoridad. Esta es nuestra regla, nuestra norma de fe y práctica. Es la palabra, la ley en base a la cual usted y yo y todas las naciones seremos juzgados cuando Cristo Jesús venga. Supervisor, hermanos, es otra palabra griega que quiere decir anciano. Presbítero es otra palabra bíblica que hace alusión al anciano. En algunas Biblias se encuentra la palabra presbítero y en otras, hermanos, la palabra supervisor, como también puede ser traducida como superintendente. Entonces, obispo, supervisor, anciano, pastor, presbítero, no son 5 títulos diferentes, sino diferentes nombres para designar el mismo oficio, el del obispado. El obispo, hermanos, tiene autoridad solamente en su congregación local. Hechos capítulo 14, versículo 23. Fíjese bien cuál es el patrón bíblico para los ancianos. Hechos 14, 23. Y constituyeron ancianos, es decir, obispos, es decir, pastores, es decir, presbíteros, es decir, supervisores. Constituyeron ancianos en cada iglesia. Fíjese, en cada iglesia. Cada iglesia debe tener sus propios ancianos, sus propios obispos, sus propios pastores. Hechos 20:17. Cuando Pablo está en Mileto, él hizo llamar, dice aquí, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia que estaba en Éfeso. Ellos eran ancianos en Éfeso, no eran ancianos en Mileto, tampoco eran ancianos en Jerusalén, no eran ancianos en ninguna otra congregación en Asia, solamente en su congregación local. Incluso si en Éfeso hubiera más de una congregación, los ancianos no tienen autoridad ninguna según la cabeza que es Cristo, según la palabra que nos juzgará el día del juicio final, sobre ninguna otra congregación. Quiero que quede bien claro esto. Los ancianos de una congregación no tienen autoridad ni deben tampoco tener injerencia en las decisiones de otra congregación. Digo esto con toda confianza delante de ustedes, hermanos y amigos, de manera pública, porque nuestras palabras son eternas. Y de toda palabra que sale de mi boca voy a dar cuenta. Sin embargo, esto no salió de mi boca, salió de la palabra de Dios. Y usted lo puede leer, usted lo puede confirmar. Vaya a la Biblia, aprenda directamente de la palabra de Dios. Tito capítulo 1, versículo 5. Otro pasaje, hermanos, que nos enseña que hay ancianos, una pluralidad de ellos, en una congregación local. Es Tito capítulo 1, versículo 5. Vamos allá, hermanos. Tito capítulo 1 es, hermanos, el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y, además de corregir lo deficiente, establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. La organización, el plan de Dios para cada congregación local es que cada congregación local tenga sus propios ancianos, que no se dejen influir por otra congregación, ni que estos tampoco influyan en otras congregaciones. Pueden ser ejemplo para ellas por medio de su trabajo, por supuesto, por medio de su ejemplo, pero no, hermanos, por medio de imposición o por medio de querer tener iglesias subordinadas. Cada congregación es autónoma, es decir, tiene su propio
gobierno, autogobierno. Tiene sus propios ancianos. Filipenses 1:1, hermanos. Fíjese bien, lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Son muchos pasajes, hermanos. Para que no quede la idea, bueno, es lo que el hermano cree, lo que el hermano piensa. Bueno, lo sacó de un versículo y aisló la enseñanza del resto de la Biblia. No, hermanos. Varios pasajes enseñan lo mismo. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos, y también dice ahí, y diáconos. Entonces, hermanos, la iglesia en Filipos tenía sus propios obispos. Es clara la enseñanza, es clara la palabra de Dios. Saludos a todos nuestros hermanos, quienes se han unido al chat, quienes se han unido a la estación de radio, quienes se han unido al Facebook Live. Y una vez más, disculpas, llegué carrereado y en lugar de empezar por la página oficial, por la página de Facebook, Mensaje de Amor para la Salvación, llegué y entré por mi cuenta personal. Dios los bendiga, hermanos. Una pluralidad de ancianos sobre cada congregación. Hechos 11:30. Hechos capítulo 11, versículo 30. Hechos capítulo 11, versículo 30. Dice desde el versículo 29. Voy a leer desde antes para entender el contexto. Versículos 27 al 30. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Versículo 30. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿A quién lo enviaron? A los ancianos. ¿De qué iglesia? Dice aquí, a los hermanos que habitaban en Judea. Ellos enviaron socorro a la iglesia, a los necesitados, pero se lo enviaron directamente a los ancianos. ¿Y los ancianos qué hicieron? Lo distribuyeron en toda la región de Judea. De donde aprovecho para decir que sí es bíblico que una congregación reciba fondos de otra y luego lo reparta a otras congregaciones. Ahí está el texto. Ahí está el ejemplo aprobado. No salió de mi boca, salió del aliento de Dios. Es por inspiración divina que Lucas registró esto. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos. 14:23, que ya leímos, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Hechos 20:17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Eran ancianos en la, no en las iglesias. Entonces, hermanos, no solamente por medio de los requisitos de los obispos podemos saber si estamos en la iglesia verdadera o no. Si solamente es un pastor. Hermanos, la palabra pastor en singular en el Antiguo Testamento, Salmo 23, solamente se le aplica a Jehová. En el Nuevo Testamento, el término pastor a modo singular solamente se aplica a Jesús. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. De ahí en adelante, hermanos, cuando habla de los pastores, es plural. No es correcto decir, ahí viene el pastor de la iglesia. Si realmente esa iglesia tiene una pluralidad de ancianos,
una pluralidad de obispos, entonces decimos, ahí viene uno de los obispos de la congregación. Ahí viene uno de los obispos o uno de los pastores. Él es uno de los ancianos de la iglesia, no el anciano, no el obispo, no el pastor. Porque en el término de manera singular, solamente, hermanos, se aplica a Dios o a Jesús. Cualidades de los obispos, 1 Timoteo 3, del 1 al 7, Tito 1, del 5 al 9. Son, hermanos, 23 cualidades o requisitos que el obispo necesita tener antes, fíjese bien, antes de ser nombrado obispo. Son cualidades o requisitos personales, cualidades o requisitos familiares, cualidades o requisitos congregacionales, cualidades o requisitos también sociales. Y es necesario que el obispo sea irreprensible en estos requisitos. No es escogerlo y hay que vaya desarrollando con el paso del tiempo esas habilidades. No, hermanos. Es necesario que ya sea, antes de ser nombrado, antes de ser escogido, antes de siquiera ser puesto en la lista como uno de los candidatos para ser anciano. Uno de los ancianos, obispos o pastores. Uno de ellos, ya lo vimos, debe tener esposa y familia. Los obispos o pastores son ancianos. Jamás jóvenes. La palabra que describe a los ancianos, hermanos, significa eso, anciano, el de más edad, el de mayor edad. Dejamos pendiente, hermanos, las responsabilidades de los ancianos, personales, familiares, sociales y congregacionales, puesto que esto nos llevaría mucho tiempo, hermanos, y no podríamos en una hora estudiarlo todo. También, hermanos, además de obispos, en la congregación local, también hay diáconos en la iglesia local. Vamos a Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7. Hechos capítulo 6, los versículos del 1 al 7. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, o sea, varones, de entre vosotros, o sea, dentro de la congregación local. Quiero hacer un paréntesis aquí, hermanos, antes de continuar con la lectura. Los obispos y los diáconos, a diferencia de los predicadores o evangelistas, no pueden ser traídos de otra congregación. A un predicador, a un evangelista, se le puede contratar, se le puede mandar pedir de otro lugar para que haga obra de evangelista, para que predique la palabra de Dios. Pero en el caso de los ancianos y en el caso de los obispos, hermanos, no es así. Ya lo leímos en 1 Pedro 5, solo que no lo mencioné. Dice ahí: ruego a los ancianos que están entre vosotros. No son ancianos traídos de otro lugar. Hechos 20, 28. Dice ahí: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Capítulo 20, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Los ancianos, los obispos o pastores, al igual que los diáconos, no son contratados, no son traídos de afuera. Están dentro de la congregación local, son elegidos por la congregación local. Es el predicador local el que va a trabajar con ellos para que desempeñen bien su tarea, bien su labor. Dice aquí, hermanos, versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos, fíjese bien, de este trabajo.
Al igual que en el caso de los obispos, hermanos, no estamos hablando de jerarquía. No hay jerarquía en la iglesia del Señor. Solamente hay una cabeza, solamente hay una autoridad. Y Cristo, hermanos, sigue teniendo toda la autoridad en su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Su autoridad está en su palabra. Su autoridad es ley, tan es cierto que nos va a juzgar en el día del juicio final. Los ancianos, obispos o pastores, los diáconos, los predicadores, ministros o evangelistas, somos súbditos en el palacio del rey. Somos hijos del mismo Padre. Solamente hay uno que tiene autoridad y que está sobre todos. Esto se lo puede leer claramente en la primera carta de los Corintios, capítulo 2 y capítulo 3. Todo es vuestro. Inclusive dice Pablo, nosotros de Cristo, nosotros y ustedes, la iglesia de Cristo y Cristo de Dios. Entonces, hermanos, no hay jerarquía en la iglesia del Señor. No hay por qué contender pensando, bueno, si están los ancianos, el predicador, ¿quién tiene más autoridad? Ninguno. Toda la autoridad la tiene Cristo. No hay jerarquía. Solamente tenemos trabajos y funciones diferentes. En el caso de los diáconos es igual. No es un puesto de autoridad en la iglesia. Es un trabajo del cual ellos se van a hacer cargo. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hay diáconos en la iglesia local. Filipenses 1:1 que ya leímos. Con los obispos y diáconos. 1 Timoteo 3, del 8 al 13, donde se encuentran los requisitos de los diáconos y de sus esposas de los diáconos. Pero esto lo veremos, junto con los requisitos de los ancianos, en otra oportunidad. Me gustaría, hermanos, amigos que nos están sintonizando, que si de verdad están escuchando, por favor, si tienen preguntas, hermanos, extiéndanlas. Si el tiempo no nos alcanza para contestarlas en esta oportunidad, nos daremos la oportunidad de hacerlo en otra ocasión. Pero tengan por seguro, hermanos, que las preguntas que ustedes extiendan, ya sea que las quieran hacer de manera pública o quieran escribirme de manera personal, su servidor está precisamente para eso, para servirles. Bien, hermanos, hay ministros también que son también conocidos como predicadores o evangelistas. Después, hermanos, trataré de explicar una diferencia que hay, o una confusión, mejor dicho, que hay entre la palabra ministros y la palabra diáconos. Si bien, hermanos, es cierto que la palabra diácono puede traducirse como ministro, también es cierto que no siempre se refiere al oficio o al trabajo que desempeñan los diáconos, sino que puede hablar de cualquier clase de servicio, inclusive fuera de la iglesia del Señor, como por ejemplo nuestros ministros de justicia, nuestros gobernantes, las autoridades, el policía, el tránsito, el soldado, y en la iglesia del Señor a cualquier oficio, o mejor dicho, cualquier trabajo que se desarrolla por alguien en la iglesia. Que por cierto también es ahí donde surge la confusión cuando menciona en Romanos 16 respecto de que Febe era diaconisa de la iglesia. La palabra diaconisa realmente no se refiere a que vean mujeres diáconos dentro de la congregación local, sino que en la iglesia del Señor las mujeres también tienen trabajo que hacer y también pueden servir en las cosas de Dios. Nuestras hermanas son útiles, mucho en verdad.
Por ejemplo, Loida y Eunice, madres de Timoteo. ¿Qué hubiera sido de ellas, hermanos, sin su diaconado? ¿Qué hubiera sido de ellas, hermanos, sin su servicio, sin su ministerio? ¿Cuál fue? El de ser madres. El de instruir a su hijo y a su nieto respectivamente. Entonces, hermanos, hay trabajo que hacer, tanto para los varones como para las mujeres. Pero, hermanos, hay ministros, predicadores o evangelistas. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, los versículos del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios: te encarezco, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 4. Y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea, no es cumple con tu labor de diácono, sino cumple con tu servicio, con tu ministerio en las cosas de Dios. ¿Cuál era el ministerio de Timoteo? El de ser predicador, el de ser evangelista, el de ser maestro en la congregación. Efesios 4:11, hermanos. Hablando de los dones no milagrosos que el Espíritu Santo dio a la iglesia en el primer siglo. Efesios capítulo 4, el versículo 11. Fíjese bien lo que la palabra de Dios nos enseña aquí. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó, está hablando de Jesús, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros, o sea, no a los mismos, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ya no es a otros pastores y a otros maestros, sino a otros pastores y maestros. Una vez más, si hay ancianos en la congregación local, ellos son los encargados de pastorear, de alimentar al rebaño. Ellos tienen que ser los maestros en la congregación local. No tienen por qué contratar a nadie más. Por eso el requisito apto para enseñar, ya tiene que estar capacitado para enseñar. Es vergonzoso, hermanos. He visto en más de una ocasión ancianos que llegan de visita a un lugar aquí en México, que vienen de otro país. Hay quien les pueda traducir a nuestro idioma, se les invita a predicar y dicen: es que mi trabajo como anciano no es predicar. Mi trabajo en mi congregación local es hacerme cargo de las necesidades económicas a las personas a las cuales sostenemos. Bueno, es cierto que parte del trabajo de los ancianos, aunque más bien de los diáconos, específicamente es ese. Pero ya lo leímos allá en Hechos 11:30, ¿verdad? Sí, los ancianos están involucrados en el asunto del manejo de dinero, más cuando este dinero no es de manera local, sino que se va a recibir para distribuirlo a otras congregaciones. Es cierto, es bíblico eso. Pero hermanos, los pastores son maestros. Dice aquí claramente la palabra de Dios que Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros, no los mismos, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Por supuesto, en su congregación
local. Esa es su responsabilidad principal. Además, hermanos, de ver evangelistas, la Biblia habla de que en la iglesia hay sacerdotes. No se asusten. Así como hablamos de obispos, y el obispo no tiene nada que ver con las tradiciones que hemos cargado durante tantos siglos, también con respecto a los sacerdotes. Fíjese lo que la palabra de Dios enseña, hermanos. Jesús, dice la palabra de Dios, es nada más y nada menos que el sumo sacerdote. Hebreos 4:14. Quiero que me acompañe, por favor. Hebreos capítulo 4 y versículo 14. Solamente uno está por encima de nosotros. No hay jerarquía en la iglesia del Señor. Hay un solo gobierno, hay un solo rey, hay un solo Señor, un solo soberano. Hebreos 4:14 dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Quién es el sumo sacerdote? No es el Papa Francisco allá en Roma. Ese charlatán no es más que un hijo de Satanás. Pero no es más charlatán y no es más hijo del diablo que aquel que se hace llamar pastor en una sola congregación local. Y no es más charlatán y más hijo del diablo que cualquiera que no se somete a la voluntad de Dios y que no ha nacido de nuevo. Y no lo decimos a manera de insulto, ni lo decimos con ira, ni con enojo, ni con desprecio, sino única y exclusivamente porque usted tiene que despertar y tiene que entender que así lo enseña la palabra de Dios. Y yo sé que duele, y yo sé que lastima, pero la intención no es que le duela, la intención no es que le lastime, la intención es que usted despierte, la intención es que usted vea la luz y que sea bendecido por la palabra de Dios. Capítulo 5 de Hebreos, versículos 5 y 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí, pues, hermanos, Cristo es nuestro sumo sacerdote y nadie más. Él es la única cabeza de la iglesia. Hebreos 6:20. Hebreos capítulo 6, versículo 20. Fíjese bien lo que la palabra de Dios dice. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero también, hermanos, así como Cristo Jesús es el único sumo sacerdote, también cada cristiano es un sacerdote. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros pues sois, dice, real sacerdocio. Cada cristiano es un sacerdote en la familia de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer desde el 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y no solamente nos lavó de nuestros pecados con su sangre, no solamente nos amó y se entregó por nosotros, también nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, en la iglesia local hay obispos que también son llamados ancianos, pastores, presbítero, supervisor o superintendente. Además de haber obispos o ancianos, hermanos, que son una pluralidad en cada congregación local, también hay diáconos plural en cada congregación local.
Hay también ministros que son llamados predicadores o evangelistas. Hay también, hermanos, sacerdotes en la iglesia. Cada cristiano es un sacerdote. Esa es la organización de la iglesia. Ese es el gobierno de la iglesia. Jesús es el único sumo sacerdote, todos los demás somos sacerdotes. No hay por qué ir a besarle la mano a nadie. No hay por qué ir a confesarle nuestros pecados a nadie. No hay, hermanos, otro sacerdocio cristiano. El otro sacerdocio mencionado en la Biblia fue levítico. Fue tiempo pasado, quitado, anulado, borrado, clavado en la cruz. Fue judaico. Ahora todos somos sacerdotes. Concluimos pues diciendo, hermanos, la iglesia verdadera nos la muestra el Nuevo Testamento de la Biblia. Se basa para su gobierno únicamente en lo que la Biblia dice. De esta manera, pues, no se admiten nexos denominacionales. No tiene ni siquiera una sola autoridad humana, únicamente la autoridad del Señor Jesucristo. La iglesia de Cristo, hermanos, no ejerce ninguna autoridad humana. Los predicadores, los obispos, ni los diáconos no tienen ninguna autoridad humana, pero todos, desde el más pequeño hasta el más grande, tenemos libertad y autoridad de parte de Dios para exhortar bíblicamente a cualquier persona, así sea un obispo, así sea uno de los ancianos, así sea el predicador, a quien sea. La Biblia tiene toda autoridad y usted, hermano, con toda confianza puede ir y con la Biblia en la mano, con una buena actitud, con un corazón genuino, limpio delante de Dios, hacer volver al pecador del error de su camino. Y si no le obedece, después de una y otra amonestación, deséchalo, porque el tal se ha corrompido. Sea anciano, sea predicador, sea quien sea. Lo que hemos estudiado, hermanos, está basado en la Biblia. Hechos 17:11. Vaya por las Escrituras y confirme lo que se le ha dicho aquí. Juan 5:39. Escudriñe las Escrituras porque de ello depende la salvación de su alma, no de lo que usted escucha en Facebook Live por este siervo inútil. Lo que estamos pues estudiando en la Biblia, hermanos, lo que estamos estudiando está basado en la Biblia, no en una disciplina humana. No son dogmas, ni son sofismas. Le invitamos en Amor Cristiano a que investigue aún más de lo que es la iglesia de Cristo y no se deje engañar con cuestiones humanas. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si usted no se arrepiente de su ignorancia, si usted no abandona el camino de mentira, habrá consecuencias eternas. Según a los Tesalonicenses 1, del 8 al 10, solamente hay un evangelio el cual tenemos que obedecer para no ser excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser admirado en sus santos, en todos los que sí creyeron al evangelio. Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Fíjese lo que dice Colosenses, capítulo 2, versículo 8, y con este versículo concluimos. Colosenses 2, 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga a todos los que nos sintonizan en vivo, a todos los que escucharán después a través de las diferentes redes sociales. Que Dios bendiga a todo su pueblo. Oren por este servidor, Francisco Ramírez, predicador de la Iglesia de Cristo en Dolores Hidalgo, Guanajuato, como también en Montelongo, comunidad cercana a Dolores. Oren por mensaje de amor para salvación.
Dios los bendiga.